Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el cariño. Ya varios de ustedes, tal vez la mayoría, ya me conocen, saben por dónde va mi línea de lectura o interpretación de la escritura. O sea, yo interpreto el texto sagrado, no la historia que puede o no estar detrás, porque nosotros no tenemos acceso a esa historia, nosotros tenemos acceso a un relato. Por tanto, lo que vamos a hacer es tratar de abrir ese relato, abrir el tejido, el texto es un tejido, abrir ese tejido, abrir ese relato y tratar de encontrar algunas pistas de interpretación. Primero vamos a escuchar el relato una vez más. Es un relato complejo, es un relato largo. Tratemos de estar bien atentos y tomemos nota de aquellas cosas que nos parecen extrañas, para que después las podamos compartir. ¿Quién va a leer entonces? Todo seguido, los 45 versículos. Sí, por eso dije, cuidado porque es un relato largo, pero justamente en ese largo relato es donde tenemos que ir encontrando nosotros las cosas que nos llamen la atención. ¿Cómo puede ser que diga esto y también diga esto? Listo, entonces no sé si te parece bien, podría ser unas 4 personas para ir cambiando de voces. Sí, 10 claro. versículos y el último termina los 15 versículos que queden. ¿Les parece? Tenemos a Pablo Barragán, Samuel. Bueno, ya se arrepintió. Bueno, mientras se siguen sumando para no tardar más, Pablo Barragán, te escuchamos. ¿Cuántos versículos? 10 versículos, Pablo. Cada uno. Adelante, Pablo. Bueno. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decirle a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos: Rabí, hace poco los judíos querían aprenderte y vuelves allí. Jesús respondió: ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros
de no haber estado allí para que creáis. Pero vayamos allá. Entonces, Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está allí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa, consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente. Se turbó y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían: mirad cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podían haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Le responde María, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el 4º día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pues lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro,
sal afuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto al rostro en su sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejarle andar. Continúa, Pablo. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron. No, hasta ahí, ya se Ahí. pasó. Bueno, 45. muy bien. Una lectura larga, ¿verdad? Y compleja. Esta mañana, un amigo, Nelson del Valle, me dice, ¿cómo puede ser que si Jesús sabía que Lázaro iba a volver a la vida, llorase ante su tumba? Lloró porque era su amigo y vio a María y a los demás judíos llorar y se unió como hombre a ese llanto, o lloró por la incredulidad de Marta, que a pesar de haber dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, cuando Jesús dice, corran la piedra, dice, ya huele, hace 4 días que está ahí. Incredulidad. Y la incredulidad de la mayoría de los que estarían ahí presentes. Bueno, esta disyuntiva de mi amigo Nelson es muy interesante. Y yo le contesté, son 2 posibles interpretaciones. Las 2 tienen de dónde tomarse en el texto. Hay elementos que pueden servir para una y para otra. Esto siempre y cuando pensemos que el texto fue escrito en un solo momento. Pero hay muchos estudiosos de Juan que dicen que posiblemente detrás de este relato existió un relato más primitivo que tiene que ver con lo que nosotros comúnmente llamamos relatos de milagros. Y entonces hay alguien que solicita una curación, Jesús que realiza la curación y las consecuencias, la admiración de la gente, la fe de los circunstantes. Eso sería un relato de milagro. En el Evangelio según San Juan, que es un evangelio que se diferencia bastante de los otros evangelios, no solo por los temas que toca, sino por cómo los presenta. En el Evangelio de Juan nosotros nos encontramos desde el comienzo con una idea fundamental. Jesús es la palabra de Dios, que estaba junto a Dios y que era Dios, que se hizo sarx, que se hizo carne, pero sin dejar de ser la palabra de Dios, que estaba junto a Dios y que es Dios. Entonces Juan siempre presenta a Jesús como en otra dimensión, como que no termina de poner los pies sobre la tierra. Y entonces tenemos, por ejemplo, esos diálogos con Nicodemo, con la samaritana, y en este mismo caso con Marta, en donde parece que hay 2 dimensiones. Jesús habla en una dimensión, en una sintonía, y los otros hablan del mismo tema, pero en otra sintonía.
Jesús dice que hay que nacer de lo alto y Nicodemo interpreta que hay que nacer de nuevo y por tanto cómo hace un anciano como él para meterse en el vientre de la madre que posiblemente ya estaba muerta. Están hablando de lo mismo, pero con dos sintonías distintas. La samaritana que busca el agua con su cántaro y Jesús que habla de un agua viva, de un agua que si él le entrega a ella se va a convertir en una fuente dentro de ella y ya no va a necesitar más ir a buscar agua al pozo. Y acá con Marta él va a hablar de un tipo de resurrección y ella va a hablar de otro tipo de resurrección. Ella cree en la resurrección en el último día y él le está hablando de la posibilidad de la resurrección o de la vuelta a la vida ahora. En el Evangelio, según San Juan, nos encontramos, como bien dijo Katy al principio, con 7 señales. Juan no habla de milagro, por eso no es correcto decir el milagro de las bodas de Caná. Es cierto, muchas veces lo decimos, no es un pecado decirlo, pero no es lo correcto. Lo correcto en el cuarto evangelio es hablar de señales, de signos, de semeia. Esta es la última señal. Las señales van increyendo. La primera señal es la conversión del agua en vino. Y dice en el capítulo 2 de este evangelio que después que se realizó este signo y que Jesús a través de este signo manifestó su gloria, los discípulos creyeron en él. Y en este último signo también se va a hablar de la gloria, la muerte de Lázaro está en vista a la gloria, a la manifestación de la gloria, a la manifestación del poder de Jesús. Y al final, muchos judíos creyeron en él. Así termina el relato. Entonces, estos 7 signos, estas 7 señales, se van desarrollando con algunos elementos que son comunes y otros que son diferentes. En los primeros 2 relatos de señal están los relatos a secas, sin comentarios, más que estos comentarios, por ejemplo, que creyeron en él, que Jesús manifestó su gloria, pero no comentarios en boca de Jesús. En cambio, otros signos, otras señales que vienen después, por ejemplo, la multiplicación de los panes, después de la señal viene un largo discurso. Yo soy el pan de vida, va a decir Jesús, a partir de la multiplicación de los panes. Entonces viene el relato del signo de la señal y después un discurso teológico. Así hasta el penúltimo de los signos, que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, la curación del ciego de nacimiento, el darle vida a un ciego de nacimiento. Nunca se oyó que alguien hubiera dado vista a un ciego de nacimiento, dice el texto. Y este último signo es mucho más que dar vista a alguien que nunca la tuvo. Es devolver a la vida a alguien que estuvo vivo y perdió esa vida. Y perdió la vida y estaba sepultado desde hacía 4 días. Ustedes saben que el tercer día, digamos, es lo definitivo. Si al tercer día no hay un cambio, por eso cuando se narra la resurrección de Jesús es al tercer día. Lo definitivo es la vida, no la muerte. En cambio, en Lázaro, la muerte ha tomado dominio, 4º día. Y después Marta va a decir, ya huele. En este último, entonces, relato de señal, de signo, vamos a tener la característica de que el discurso teológico se mezcla con el relato. Por eso muchos especialistas en Juan
dicen que posiblemente existió un relato pre-evangélico, anterior al evangelio como lo conocemos hoy, que era el relato de un milagro portentoso, la vuelta a la vida de un muerto que llevaba 4 días enterrado, pero un relato de milagro. Y a ese relato de milagro se le agregó un discurso teológico. Entonces es ahí donde empiezan a verse estas aparentes contradicciones. Jesús llega y Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero 2 renglones después, cuando María se encuentra con Jesús, le dice lo mismo, sin el pero. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Puede ser que María repita lo que dijo Marta, tal cual. Es extraño. En el primer versículo dice, había un hombre enfermo, Lázaro, de Betania, del pueblo de María y de Marta, su hermana. ¿Marta, hermana de quién? ¿De María o de Lázaro? Porque en realidad tendría que decir hermana de ellos. María aparece en primer lugar, no Marta. Marta va a tomar protagonismo después y va a ser la que hable con terminología teológica propiamente joánica. Marta va a ser la profesión de fe más importante del Evangelio según San Juan. La misma profesión de fe que en el Evangelio de Mateo va a estar en labios de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y al final del relato se vuelve a hablar de María y no de Marta. Entonces muchos dicen que posiblemente en el relato original estaban solamente Lázaro y María, y que Marta es un agregado posterior que le sirve al evangelista Juan para transmitir su teología. Por eso, el Jesús que presenta Juan es un Jesús que ya sabe lo que va a ocurrir, pero el Jesús que estaría en el primer relato no es así. En el primer relato habría un enfermo, posiblemente en la ciudad de Betania. Y su hermana, María, o tal vez en el relato original no aparecería nombre, porque fíjense qué extraño, salvo Bartimeo, en la versión de los sinópticos, salvo Bartimeo, no hay nombres en los relatos de milagro. Los únicos 2 nombres que conocemos, Bartimeo y Lázaro. La suegra de Simón Pedro no tiene nombre. La hija de Jairo no tiene nombre. El servidor del centurión no tiene nombre. Los endemoniados de Gerasa, ninguno tiene nombre. Los únicos nombres de personas que reciben milagros son Bartimeo, en la versión de los sinópticos, Lázaro en Juan. En los relatos de señales, los que piden el milagro no tienen nombre. En el capítulo 2, la madre de Jesús dice no tienen vino. Pero no tenemos el nombre del novio, no tenemos el nombre del encargado de la fiesta, no tenemos el nombre de los servidores y tampoco tenemos el nombre de la madre del Señor. Es simplemente la madre del Señor. En ningún momento Juan dice María.
Entonces, llama la atención que en este pasaje, tiene nombre el que recibe el milagro, el que es devuelto a la vida, y tiene nombre la que pide, que en la versión actual serían las hermanas mandan decir a Jesús. Pero en la versión original, anterior al Evangelio, podría ser solamente María. Entonces, si sacamos a Marta de este relato, lo achicamos un poco y sacamos también la discusión o el comentario de los discípulos con Jesús, el relato sería mucho más sencillo y se adecuaría más a lo que es un relato de milagro. Había un hombre enfermo en la ciudad de Betania, vamos a poner Betania. Su hermana manda a llamar a Jesús. Este se demora, cuando llega ya está muerto. María le sale al encuentro a Jesús, no Marta. María. Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde lo han puesto?, pregunta Jesús. Y lo lleva a la tumba. Y ahí Jesús dice, quiten la piedra. Y la quitan. Marta no interviene diciendo, ya huele. Quitan la piedra, Jesús llama a Lázaro fuera y Lázaro sale. Quítenle las vendas, quítenle el sudario. Y ese sería el relato del milagro. Posiblemente al final muchos creyeron en él, sin decir judíos. Muchos creyeron en él. Judíos, para el cuarto evangelio, significa autoridades del pueblo de Israel. Porque Lázaro era judío, Marta y María eran judías, Jesús era judío, sus discípulos eran judíos. Judíos ahí eran prácticamente todos. Entonces, cuando Juan dice judíos, se refiere a las autoridades. ¿Se entiende entonces esto que estoy diciendo? Si nosotros buscamos dentro de este relato, como lo hemos recibido ahora, un relato anterior más simple, sobre el cual Juan pone su teología, porque a Juan lo que le importa es transmitir su teología, no una historia de milagro. Juan no es milagrero. Juan no es milagrero. Juan, cuando relata estos milagros, le llama señales, son señales. Y si vamos a mirar con detención los sinópticos, en realidad también son señales desde la interpretación de Jesús. Porque Jesús, ¿qué dice? Esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sí? Cuando lo acusan de que él hace esas cosas por el poder de Belcebú. Si yo hago las cosas por el poder de Belcebú, ¿con qué poder hacen sus hijos? Pero supongamos que yo lo hiciera con el poder de Belcebú. Eso significa que el reino de Belcebú está dividido, y un reino dividido no puede perdurar. Por tanto, esto es señal de que el reino de Dios ha llegado. Esta es la buena noticia. Entonces, Juan aprovecha este relato para poner su teología profunda, para poner en labios de Marta la profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir. ¿Crees en la resurrección? Sí, creo que al último día, y en labios de Jesús, Juan pone, yo soy la resurrección y la vida. Esos ego eimi, esos yo soy, que se repiten 7 veces en el Evangelio según San Juan. O sea, Juan tiene una teología muy elaborada y muy bien organizada en sus relatos. Fíjense este otro detalle interesante. En el versículo 2, cuando se habla de María. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. ¿Y dónde el Evangelio de Juan narra este hecho? En el capítulo 12. En el capítulo que viene después. Entonces, ¿cómo Juan va a identificar a María con la que ungió al Señor con perfume y le secó con los cabellos en el capítulo 11, cuando esto es un relato del capítulo 12?
¿Se entiende? Entonces, posiblemente Juan o el evangelista tenía ya más o menos armado su evangelio, incorpora en el capítulo 11 este relato preevangélico, sumándole su teología de revelación de Jesús, porque a lo que apunta el relato no es a la acción milagrosa de la vuelta a la vida de Lázaro, sino a la identidad de Jesús. Los evangelios buscan eso. Si nosotros vamos al final del cuarto evangelio, nos encontramos con lo que dice: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. O sea, hay muchas más cosas que hizo Jesús. Pero, ¿para qué fueron escritas estas cosas? Estas cosas, fíjense al final del capítulo 20, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatadas en este libro. Estos han sido escritos, o sea, lo que fue escrito, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Esto es al final del capítulo 20, que sería el final primitivo, según los estudiosos de Juan. El capítulo 21 sería un apéndice. Miren, los mismos temas que están tratados en este relato. Tener fe en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, y teniendo fe, tener vida, zoé. Esa vida que de algún modo comunica. Jesús, que es la vida, Él es la vida, comunica de algún modo esa vida con Lázaro. Este relato, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, está prácticamente antes del comienzo del relato de los últimos días de Jesús. Ustedes saben que el Evangelio de Juan fundamentalmente está dividido en dos grandes bloques. El libro de los signos, de las señales, que va desde el comienzo del capítulo 2 hasta el final del capítulo 12, y del capítulo 13 en adelante sería el libro de la gloria, donde se manifiesta la gloria de Dios. El relato de la última cena comienza en el capítulo 13, o sea que acá estamos al final del recorrido de la vida pública independiente de Jesús. Después como que Jesús es llevado, ¿no? Lo toman prisionero, le hacen el juicio, lo llevan al Gólgota, lo crucifican, lo entierran, ¿sí? O sea, Jesús como padeciendo las acciones. Aunque en Juan siempre Jesús tiene un dominio de la situación. Por eso las últimas palabras de Jesús en Juan van a ser: todo se ha cumplido. Y un momentito antes de esto dijo: para que se cumpliera la escritura, dice el evangelista, dijo: tengo sed. No es que tiene sed, sino que falta eso. Entonces, el Jesús de Juan es alguien que va cumpliendo un plan preestablecido. Entonces, este relato que acá tenemos, es el relato que precede lo que tiene que ver con el juicio, con la condena, con la pasión de Jesús. Es como la última gota que rebalsa el vaso. En cambio, en los sinópticos, la última gota que rebalsa el vaso sería lo que nosotros llamamos comúnmente la purificación del templo o la expulsión de los vendedores del templo. Que en Juan, ¿dónde está? En el capítulo 2, al comienzo, después de la señal de Caná. Ahí viene
el relato de la expulsión de los mercaderes del templo. Entonces, en la lógica teológica de Juan, este relato es inmediatamente anterior al libro de la gloria. Y dentro de ese libro de la gloria nos vamos a encontrar también con otra situación de muerte y vida, la del propio Jesús. Por eso le voy a pedir ahora al padre Lauren, si es tan amable, nos pasa la plaquita que yo le mandé. Le mandé una plaquita para que comparemos relatos. Estamos trabajando sobre relatos. Estamos trabajando sobre escritos. Sagrada escritura. Literatura sagrada. Todo lo sagrado que quieran, pero literatura, relato. Por eso estamos analizando el relato, no el acontecimiento, porque nosotros no tenemos acceso al acontecimiento. Fíjense en esta tablita comparativa que después padre Lauren seguramente les va a mandar. Jesús y Lázaro. 11, capítulo 11 del Evangelio de Juan y capítulo 20 del Evangelio de Juan. En el capítulo 11 se nos habla de un sepulcro con un cadáver dentro. En cambio, en el capítulo 20 se nos va a hablar de un sepulcro vacío. En el capítulo 11, Jesús da la orden, quiten la piedra, y quitaron la piedra. Pero en el capítulo 20, cuando llega María, la piedra había sido quitada. ¿Quién quitó la piedra? No lo sabemos, el relato no lo dice. La piedra había sido quitada. ¿La piedra fue quitada para que saliera Jesús? ¿O más bien la piedra fue quitada para que se asomara María? Porque si la piedra de la tumba de Jesús no hubiera sido quitada, no se conocería el sepulcro vacío. ¿Se entiende? Entonces, una sepultura con cadáver, una sepultura sin cadáver. Una piedra que hay que quitar, una piedra que ha sido quitada o removida. En el capítulo 11, Jesús llora. Bueno, ya María venía llorando, los judíos también lloraban y Jesús también lloró. Esto para mí estaría en el relato pre-evangélico, porque no es muy propio de Juan mostrar a Jesús tan humano. Y muy bien decía mi amigo Nelson hoy, ¿por qué lloraba si él sabía que iba a resucitar? En el relato pre-evangélico Jesús no sabe que va a resucitar su amigo Lázaro. Qué interesante, cuando Jesús está también ante la tumba de Lázaro, no hace una oración de petición, no pide a Dios que lo resucite, hace una oración de acción de gracias. Alaba y da gracias a Dios por lo que va a suceder, porque se va a manifestar su gloria. No pide que resucite a Lázaro, como sí pidieron Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento, y como después en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando Tabita vuelva a la vida, se va a pedir a Dios que intervenga, a Jesús que intervenga, dándole la vida. Acá Jesús no pide a Dios, da gracias. Lázaro sale con pies y manos atados con vendas. Quítenle las vendas, dice Jesús. En cambio, en el relato del capítulo 20, dice que las vendas estaban en el suelo. Las traducciones dicen muchas veces plegadas, dobladas. Hay quienes traducen por desinfladas. Es decir, ese sudario que cubrió por delante y por detrás, ¿no?, al cuerpo, esa síndone, esa sábana que cubrió por delante y por detrás al cuerpo, de repente se encontró sin cuerpo y quedó. Eso es lo que dice el relato, pero es un detalle no menor. Y
el rostro envuelto en el sudario y el sudario enrollado aparte, muchas veces dicen nuestras traducciones, o simplemente enrollado, porque el sudario, digamos, no estaría para cubrir el rostro, sino para evitar que se abra la boca del muerto, ¿no? Hoy día usamos otras técnicas para que los muertos no abran la boca, pero yo me acuerdo cuando era chico, he visto algunos que le ataban un pañuelo alrededor de la cara. Entonces ven estos detalles que mostrarían las diferencias entre la vuelta a la vida de Lázaro y la resurrección de Jesús. Por eso a mí me parece que es incorrecto hablar de resurrección de Lázaro, aunque el texto hable de resurrección. ¿Por qué? Porque el texto está hablando de Jesús como resurrección y vida. Y entonces ahí juega con la palabra resurrección. Pero en realidad, la vida de Lázaro es recuperada de forma mortal. O sea, Lázaro va a volver a morir. El Evangelio narra la muerte de Lázaro, la segunda muerte de Lázaro. No la narra. Pero fíjense qué interesante lo que dice el Evangelio, capítulo 12, versículo 10. Voy a leer desde el versículo 9. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, en la casa de Marta, Lázaro y María, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había vuelto a la vida. Entonces, los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. ¿Quién es este él? Lázaro. ¿Se entiende? Volvamos ahora un poquito al comienzo del capítulo 11. Cuando se da esta conversación entre los discípulos de Jesús y Jesús acerca de la muerte de Lázaro o la enfermedad o la dormición. Lázaro duerme, vamos a despertarlo. Entonces los discípulos entendieron que se trataba de un adormecimiento. Pero Jesús le aclara, no, Lázaro ha muerto. Pero esta muerte es para que se manifieste la gloria de Dios y para que ustedes crean. Y entonces el apóstol Tomás dice, vayamos y muramos con él. ¿Quién es este él? ¿Lázaro o Jesús? Porque hasta ahora siempre que se hablaba de él, era de Lázaro. Ven entonces cómo a lo mejor también este pequeño párrafo es un agregado posterior del evangelista, que es lo que ahora nos ha quedado en el relato. Entonces, tendríamos un relato original, básico, corto, breve, en donde no aparece Marta y tal vez ni siquiera aparecen los nombres de Lázaro y María. Y ahí entonces esto, que algunos lo han aceptado como una hipótesis posible, dio pie a que se pensara en una conexión entre el cuarto evangelio y el tercer evangelio. El evangelio según San Lucas y el evangelio según San Juan. ¿Por qué? Porque Marta y María aparecen solamente en el cuarto evangelio y en el tercer evangelio. Pero en el tercer evangelio, en el capítulo 10, cuando Jesús visita la casa de Marta, y en esa casa aparece María, que era su hermana, la hermana de Marta, no aparece Lázaro. Y no es Betania, porque están todavía caminando hacia Jerusalén, pero cerca de Galilea, no es Betania.
no están cerca de Jerusalén. No se dice cuál es el nombre del pueblo, pero Betania seguro que no es. Entonces, en Lucas también tenemos a Marta y María. Y también tenemos a Lázaro, pero Lázaro no como personaje histórico, sino como personaje de una parábola en el capítulo 16. Y lo extraño es que esta es la única parábola en toda la Biblia en donde hay un personaje que tiene nombre propio, Lázaro. Y también al final de esta parábola se habla del tema de la resurrección. ¿Se acuerdan cuando el rico le pide al padre Abraham que envíe a Lázaro, a sus hermanos, para que cambien de conducta, para que se conviertan? Y Abraham da una sentencia muy dura, que a mí me cuesta realmente entenderla en el contexto del Evangelio de Lucas, porque Lucas siempre deja una puerta abierta. Pero ahí Abraham cerró la puerta, dijo, que lean la ley y los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque un muerto resucite, no van a creer. En cambio, en el cuarto evangelio, la vuelta a la vida de Lázaro hace que algunos crean. Por eso, hay quienes encuentran, ¿no?, lo que se dice un cruce de información que podría venir de Lucas a Juan, pero también podría venir de Juan a Lucas, según la fecha de composición del relato, que siempre va a ser una hipótesis. Se supone que el Evangelio de Juan es posterior al de Lucas, pero hay quienes dicen que tal vez la última redacción de Lucas es contemporánea a la última redacción de Juan. Estamos hablando del fin del siglo I. Entonces podría haber esta conexión. Bueno, hasta acá la exégesis del texto. Simplemente yo abrí el texto como para que veamos que hay dos niveles en este relato. Un nivel que tiene que ver con un relato de milagro, un signo portentoso, la vuelta a la vida de un muerto. Hay quienes llegan a decir incluso que tal vez el relato primitivo era simplemente la curación de un enfermo. Este Lázaro no había muerto, sino que estaba enfermo. Pero con este fenómeno no del teléfono descompuesto, cuando se empieza a contar la historia y se empieza a agrandar, pero a mí me parece un poco extraño, ¿no?, pasar de una enfermedad a una muerte, 4 días de entierro y después la vuelta a la vida. Me parece demasiada la distancia entre una enfermedad y una vuelta a la vida después de 4 días de enterramiento. Entonces, nosotros en los evangelios tenemos 3 relatos de vuelta a la vida. Uno que depende fundamentalmente de Marcos y que pertenece a la tradición sinóptica, que es la vuelta a la vida de la hija de Jairo. En Lucas tenemos en el capítulo 7 la vuelta a la vida del hijo de la viuda de Naín. Y en Juan tenemos la vuelta a la vida de Lázaro. O sea, tenemos 3 relatos en donde hay vuelta a la vida de alguien que el relato describe como muerto. Hay quienes, sobre todo cuando se empezó a tratar de hacer coincidir los relatos bíblicos con los conocimientos científicos de la actualidad, decían, bueno, posiblemente no fue una muerte, fue una catalepsia. Bueno, esto podría ser con la hija de Jairo, podría ser con el hijo de la viuda, de Naín, porque en realidad a los muertos se los enterraba demasiado rápido, no se hacía velatorio y demás, sino que se lo enterraba rápido.
podría tratarse de una catalepsia, de una muerte aparente, pero en el caso de Lázaro, lleva 4 días muerto. Algunos de ustedes ven los videitos que yo subo toda la semana a YouTube con mi nombre. Justamente en el video que subimos para este comentario, yo no hice toda esta distinción, este destripe, vamos a decir, ¿no?, del texto que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Son solo 5 minutitos. Y me quedé con la lectura del texto así como aparece. Y entonces hablaba yo de la aparente incoherencia entre una Marta que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir, creo en ti, Jesús que se manifiesta como resurrección y vida, y cuando Jesús dice corran la piedra, Marta se opone y dice no, ya huele, hace 4 días que está muerto. ¿Cree o no cree? Bueno, y yo ahí hago una reflexión acerca de cómo nosotros muchas veces tenemos una fe superficial. Ahora, después de hacer toda esta descripción que estoy haciendo con ustedes, ya esa hermenéutica se me cae. Pero quiero echar mano de mi amigo San Agustín, que todavía no hablé de él. Y para mí es un gran hermeneuta. Agustín comete muchos errores a la hora de hacer exégesis. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas que hoy nosotros tenemos. Tal vez dentro de 100 años se maten de la risa de lo que nosotros decimos hoy, ¿verdad? Porque se van descubriendo nuevas herramientas de interpretación. Estamos hablando de cuestiones científicas, la ciencia de la interpretación de un texto, no estamos hablando de cuestiones de fe. Pero Agustín es un maestro para hacer hermenéutica, es decir, para aplicar el texto a su realidad vital y a la realidad vital de sus oyentes. ¿Qué dice Agustín interpretando este texto? Dice: Jesús volvió a la vida, o resucitó, a 3 personas: a la hija de Jairo, al hijo de la viuda y a Lázaro. La hija de Jairo había muerto, pero todavía estaba en la casa. El hijo de la viuda había sido sacado de la casa y de la ciudad, y ya lo llevaban a enterrar. Lázaro llevaba 4 días bajo una montaña de piedras, dice Agustín. Y miren Agustín. Tú puedes ser la hija de Jairo, el hijo de la viuda o Lázaro. Si has tenido un mal pensamiento, pero no lo has realizado, eres como la hija de Jairo. Estás muerto, pero dentro de tu casa. Si tuviste un mal pensamiento y lo ejecutaste, eres como el hijo de la viuda. Ya saliste de tu casa y de la ciudad y estás muerto. Y si estás acostumbrado a hacer el mal, si sos un corrupto, diríamos hoy día, ven que el Papa Francisco dice: yo soy un pecador, pero no un corrupto. El corrupto es el que se habituó a hacer el mal, el que vive mintiendo, el que vive engañando, el que vive robando, el que es soberbio. Estás bajo una montaña de piedras. Pero el que resucitó a la hija de Jairo, el que resucitó al hijo de la viuda y el que resucitó a Lázaro, también puede resucitarte a ti. Qué hermosa interpretación la de Agustín. Seamos cualquiera de estos personajes, él hoy nos recuerda que él es la resurrección y la vida. Y el evangelista Juan nos recuerda que todo esto que él escribió, que todo esto que él compuso, no relatando la historia tal cual ocurrió, sino tal vez sirviéndose de elementos preexistentes y cargándolos de su teología elevadísima, todo esto
fue escrito para que nosotros creamos y creyendo tengamos vida. Este es el fin de las Escrituras. Por eso el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, recuerda que las Sagradas Escrituras contienen, yo preferiría decir testimonian, verdades de salvación. Siempre tenemos que encontrar en los relatos una verdad de salvación. Si Jesús resucitó a Lázaro, si Jesús lo volvió a la vida, después de que llevaba 4 días muerto, pero yo leyendo ese relato, no cambio de vida, no empiezo a ser más discípulo de Jesús, no me conformo más a sus sentimientos, no soy manso y humilde como es Él. ¿De qué sirve que lo haya resucitado? Esto mismo San Agustín lo va a decir refiriéndose a la resurrección de Jesús. Dice, hoy es Pascua, Cristo ha resucitado, pero si tú no cambias de vida, Él sigue en el sepulcro. Que el Señor nos conceda la gracia de hacer hoy un acto de fe auténtica. Creo, Señor, en ti. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice Marta, pero Dios te escucha. Si hubieras estado aquí, también podríamos decirle nosotros, yo no hubiera cometido este error, no hubiera hecho tal cosa, no hubiera hecho tal otra. El pasado no puede cambiarse. Lo pasado queda así para siempre. En la mente de los humanos, en la historia de los humanos, pero en Dios es distinto. Termino con este cuentito y ahí quedamos abiertos para reacciones, preguntas, comentarios. Y Katy con la batuta en la mano. Dicen que una mujer tenía visiones de Jesús, veía a Jesús. Y entonces su párroco la llevó ante el obispo. Y ella le dijo, bueno, tengo esto, veo a Jesús, Jesús me habla, me dice cosas, me da mensajes. Y el obispo descreído. Entonces el obispo le dice, bueno, muy bien, la próxima vez que lo vea a Jesús, pregúntele a Jesús cuáles son los pecados ocultos del obispo. Qué valentía, ¿no? El obispo. No sé cuántos obispos se animarían a hacer esa pregunta a una posible vidente, pero este se animó. Pregúntele a Jesús cuáles son los pecados ocultos del obispo. Muy bien. Y después de un tiempo, la señora volvió a ver al obispo. Y el obispo le dijo, ¿le preguntó a Jesús lo que le dije? Sí. ¿Y él qué le respondió? No tengo memoria de los pecados. Dios está siempre derramando su gracia. Dios está siempre salvando. Si hubieras estado aquí, no, Él está aquí. Siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos. Incluso la montaña de piedra que podemos tener encima nuestro puede convertirse en un monumento a la gloria de Dios. Que el Señor complete en nosotros su obra por su amor y misericordia. Gracias por la paciencia y espero no haberlos confundido demasiado.